Un saludo, amigos. Estamos todavía con el regusto de esta Pascua, de esta resurrección de Jesucristo. Y nos da la Iglesia bastantes días para que vaya afianzándose y creciendo en nosotros esta conciencia clara de la victoria de Cristo. Vamos con este Evangelio de San Juan, donde se nos presentan estas dos apariciones de Jesús, una a los apóstoles sin Tomás y otra cuando ya Tomás está presente. Recalcamos solo algunos detalles que nos puedan ayudar. Lo primero, fijaos, nos dice, los apóstoles, los discípulos estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Por miedo. ¿Qué era lo que acababa de pasar justamente unos momentos antes? Se había presentado María Magdalena, que había venido del sepulcro, que había estado con el Señor, que había visto al Señor vivo. Y por mandato del Señor, ve a mis hermanos y diles, ella había venido, estaba con ellos y les ha dicho, he visto al Señor y me ha dicho esto. Ante ese anuncio alegre, feliz de Magdalena, de María Magdalena, los discípulos están temerosos con las puertas cerradas. Tenemos que ser realistas y darnos cuenta de las cosas, ¿no? Y que no porque Jesucristo ha resucitado, nuestras campanas de nuestra vida y nuestros sentimientos tienen que estar por las nubes. Pues es compatible la alegría con el miedo. De hecho, comienza a actuar Jesús y nos dice que Jesús se presenta en medio de ellos, estando así las puertas cerradas. No es que nos quiera hablar del poder milagroso de Jesús o que nos quiera hablar de que traspasa paredes, sino lo que nos quiere decir es que es una presencia victoriosa, una presencia que está por encima de las circunstancias. Igual que había salido del sepulcro y le había dejado vacío, pues ahora se presenta allí. Cristo victorioso está en medio de ellos, aunque las puertas estén cerradas. Y les dice, paz a vosotros. El fruto de la redención, el fruto de la muerte y resurrección de Jesucristo, el primero es la paz que ellos deben tener. Y entonces les enseña las manos y el costado, como para que comprueben que es el mismo que estuvo en la cruz, el mismo que fue enterrado, es ahora el que está vivo delante de ellos, que comprueben su identidad. Ante esto que está pasando, ¿qué consecuencias se saca? ¿Qué consecuencias tiene? Lo primero, la llamada de Jesucristo a la alegría. Se llenaron de inmensa alegría al ver al Señor. No tiene por qué haber desaparecido el miedo, porque el miedo a lo que pudieran hacerles los judíos sigue ahí, pero se llenaron de inmensa alegría. A veces coexisten las dos cosas, el miedo y la alegría. La resurrección de Jesucristo, experimentar que Cristo está entre nosotros, eso nos va a llenar de alegría y va a hacer que el miedo pueda pasar a un segundo plano. Y la segunda consecuencia, les envía esto que estáis viviendo, esta paz y esta alegría que estáis viviendo porque Jesús está en medio de vosotros, id al mundo entero y comunicarla, que los demás conozcan esta redención que Cristo ha hecho, que los demás conozcan los frutos de esta vida conseguida. Y para ello, recibid el Espíritu Santo. Ya en Juan, desde el momento en que Jesús exhala su Espíritu en la muerte, ya se nos está dando a entender que la muerte de Cristo está dando el Espíritu Santo a los discípulos. Y aquí una vez más nos lo recuerda, les da el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sigan su misma misión. La misión de perdonar los pecados o de retenerlos. La misión que él había recibido del Padre, que ahora la tengan ellos con la fuerza del Espíritu Santo. Tenemos la misma misión de Cristo. Tenemos la misma misión de Cristo, dada por el mismo Cristo. Esto es grande y debemos sentir el respaldo de su fuerza y de su espíritu para esta misión.
En un segundo momento aparece Tomás, que no estaba mientras esa primera aparición. Y fijaos, recibe el testimonio de la Iglesia. Hemos visto al Señor. Esto es lo que hay que decir a la gente. Hemos visto al Señor. Claro, para eso lo primero que hay que hacer es haberlo visto, haberlo experimentado, haber experimentado en mi vida que Cristo está vivo. He sentido al Señor vivo en mí, le he experimentado y por eso te lo anuncio. He visto al Señor, he estado con Él, convivo con Él, experimento su vida y su presencia. Sin embargo, Tomás no lo acepta. Él pone sus criterios, pone sus condiciones para creer. En este caso, poder tocar. Si no toco la señal de los clavos, si no toco el agujero en el costado, es su condición. Quizá tengamos que pensar en las condiciones que nosotros le podamos poner a Jesús para creer que me vaya bien, que se cure fulanito, que no tenga dificultades, que no sufra demasiado. ¿Qué condiciones pongo yo, a veces casi sin darme cuenta, a Jesús en la vida para creer? Y Jesús cumple la petición de Tomás. Y le dice, ven aquí, Tomás, toca los agujeros de los clavos, mete la mano en mi costado, acepta, se adapta a Tomás, a lo que Tomás necesita. Pero también le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Dichosos los que crean sin haber visto. Es decir, dichoso el que tenga una fe incondicional, el que cree en Dios, el que se entregue a Jesús, el que confíe en Él, el que tenga fe en Cristo sin ponerle condiciones, independientemente de cómo me vayan las cosas y cómo me vaya la vida. Amo a Cristo y confío en Él, independientemente de todo lo demás. Esta es la fe a la que se nos llama, esta es la grandeza de vida a la que se nos llama. Esto, si os dais cuenta, nos da una firmeza grande porque no dependeremos de las circunstancias, sino dependeremos del amor a Cristo y de la confianza en Cristo. Pues sigamos viviendo con mucho gozo esta alegría pascual. Un abrazo a todos y feliz domingo.